Allinchamusqas kachunku pichu chimparimunku kay kanalman imaynalla llaqtamasis imaynaka kusankichis noqa waliqlla kasani maypi kasankichis chimparimuychis qhipakuychis kay kanalpi kunan qhawarikusun kay grupunchis k'acha grupo Los Carcas nisqata paykuna takinqanku Saya de Cochabamba nisqata imarayku kayta qhawarikusun mosuq suscriptor mañamun paypas sutin JL Mens.xd chay mañarimun kay taquita chayraykus uyarikusun kay taquita chantapis apachimunani pichu qillqemuwanku musuq suscriptores chaykunama apachisaq hatun napaykunata paykunaqpas sutin Atenas Marin Christian Dexter y JL Mens.xd chayman hatun napaykuna apachini chantapis hatun napaykuna apachimunichis al suscriptoresman kunan parlarisaq castellano gallupis runamasinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Le doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Hoy vamos a ver a Los Carcas, Saya de Cochabamba, a petición de JL Mens.xd. Ella o él es el que ha pedido esta canción y también saludar a los que me han escrito y los nuevos suscriptores, que es Atenas Marín y Christian Dexter. Atenas Marín ha comentado, yo no sé por qué no lo puedo responder, ha dicho qué significa, ¿cómo era? Emilitas Comerñawi, eso significa muchacha de ojos verdes. En la canción es titulada de ojos azules, pero cuando cantan es ojos verdes. No sé si se han equivocado, no lo sé, pero eso es lo que dice en la canción. Sin más que decir, antes de empezar, a todas las personas que no me conocen, mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Entonces vamos a continuar, porque yo creo que ya todos sabemos quiénes son Los Carcas. Es uno de los máximos exponentes nacional e internacional en representar la música folclórica y todo lo que conlleva lo que es nuestras tradiciones, costumbres y todo, siempre enseñan en sus vídeos. Entonces vamos a ver esta canción, Saya de Cochabamba. Ahí se ve el teleférico, el Cristo. Yo creo que es una finca donde viven los Carcas o es una finca donde venden platos típicos, no lo sé exactamente. Mi tierra de Cochabamba es tierra maravillosa, es una tierra para vivir. De gente linda y sencilla, amable y cariñosa, que rinde culto a la vida, es una tierra feliz. De gente linda y sencilla, amable y cariñosa, que rinde culto a la vida, es una tierra feliz. Qué lindas son sus mujeres, bailando todas sonríen, saya bonita para bailar. Se dan gusto y comparten, como es costumbre en su gente. Ríe, canta y se divierte, siempre hay motivo para gozar. Se dan gusto y comparten, como es costumbre en su gente. Ríe, canta y se divierte, siempre hay motivo para gozar. Agüita, riquiña, la cerveza taqueña, erimala mi gente de Cochabamba, y agüita, quilquiña, y una sabrosa taquiña. Qué linda mi gente de Cochabamba. ¡Hey, hey, hey! A ver, los caporales, ya saben ustedes que es de la Universidad San Simón. Hay varias fraternidades de caporales
también dependiendo de la, ¿cómo se puede decir? De la facultad, se puede decir, ¿no? De la facultad de agronomía, ingeniería. Muchos forman una fraternidad pero la que ha empezado es San Simón, es la que más se conoce. En todo también hay San Simón Tincus, de todas las danzas hay. Más que todo bailan puro jóvenes hoy en día, porque es un baile muy alegre, muy energético, o sea, derrama mucha energía. Aparte, tanto en otros países los hacen ya concursos y todo, porque ya se presentan de diferentes fraternidades, como filiales se dice, ¿no? Se presentan para hacer un concurso entre ellos, quienes visten el mejor traje, los mejores pasos, quienes han metido otros, han hecho otros o han creado otros pasos, diferente. Cuando dice mi gente comparte y sonríe, y es así cuando hay una fiesta, un desconocido te llevan a su fiesta, comparten, te divierten todo lo que hay y te ofrecen. También dice el yajuita, la yahua es una salsa típica de Cochabamba, también hay en toda Bolivia, pero es muy diferente. En algún lugar le quitan un ingrediente y en otro lo aumentan un ingrediente, pero el principal, la quilquiña y la huacataya, no le falta a la yahua, que es la yahua de rocoto, tomate, quilquiña, y otros que le ponen cebolla, y otros que le ponen menos, o sea, pero esa salsa, como se puede decir, no tiene que faltar en una mesa típica boliviana o en un restaurante típico boliviano, porque es con lo que se come. La taquiña es una de las cervezas principales de Cochabamba, que está su fábrica en la taquiña, también no me acuerdo, en Tiquipaya, un poquito más arriba está la taquiña, es una empresa donde se hace la cerveza taquiña. ¿Qué les puedo decir? A disfrutar, los jóvenes disfrutan. Kankuna llaqtamas tukuy imanimos hay yachankichis. Manachu yachankichus, watimantachu parlarimusaq ni imatachu nini mana, entonces qawarikuna. Y qué agradable es el clima, disfrutar de sus comidas. Charque, pique. Es la ciudad. Domingo de los partidos, te invitarán los amigos a que compartan contigo una taquiña para festejar. Domingo de los partidos, te invitarán los amigos a que compartan contigo una taquiña para festejar. Venite pa' Cochabamba, es una tierra preciosa, llena de gente hermosa, bailan, sallan, se divierten, sus mujeres cariñosas. Yahuita, quilquiña y una sabrosa taquiña. Qué linda mi gente de Cochabamba. Yahuita, quilquiña y una sabrosa taquiña. Qué linda la yachta, mi yachta de Cochabamba. Bravo. A mí cada vez que escucho canciones de Cochabamba, prefiero callarme porque me pongo a llorar, porque me hace recuerdo a mi yachta, como se dice. Luego también a mi pueblo. Todo lo que ven aquí es como se comparte normalmente en Cochabamba. La ciudad gastronómica, la ciudad de la eterna primavera, porque siempre está floreciendo, siempre es verde, por el clima es templadito. Y aparte de eso, cada día hay un plato específico para comer. Pique macho, empiezan así, ¿no? Los viernes, sábados, lunes de ají, así, silpancho, todo.
ya he perdido yo como era antes los días, pero si alguna vez encuentro un vídeo de cómo se comparte o cómo se come por día la comida, pues lo puedo traer aquí para verlo. Pero es así, se come de bien, se come de rico. Eso sí, no voy a decir que es la mejor gastronomía del mundo, no. Cada país tiene su gastronomía, porque no es igual que otro país, porque tiene distintos, distinta es su alimentación de nuestro país que de otro país. Entonces no podemos generalizar ni podemos decir la comida tal es rica o no. Para mí cada país tiene su gastronomía única y cada país tiene que defender lo que es suyo, es obvio eso. Pero para mí Cochabamba es la ciudad de la gastronomía de Bolivia. Es lo único que puedo decir. No voy a decir del mundo porque eso sería exagerar. Por eso digo, porque cada país tiene su gastronomía propia y cada persona que es de su región va a defender lo que es suyo. Eso también es obvio. Entonces, lo único que puedo decir es disfrutemos de lo que hay en cada país sin pelearnos, sin decir nada. Es para eso la vida, para disfrutar, no para estar peleando y para estar quitoneando. No, eso no tiene sentido. Eso es lo que puede decir. No gallasta más no ganini si para el man ancha chairica y taquimanta o porque ya está en mi viachión. Imagínate mi con esa padilla o platito en callarín viernes, sábado, domingo, lunes. Lunes sin acayo, sábado y domingo ampaco, chicharrón, manaño ya nicho. En Macacón yo yanquichet, calcanimunquichin, georapi, chantaps no gayo yaris, chanta, umay papiricus, chantaps nini. Sapa yachta, sapa ilupitian, mikunan, ni sumak mikunan, Pero o yachtas piki killant, maninchis manch no ganchis pat, anchao, hasta un sumagnispa. Mana, y maraiku no ganchis pata, llachtanchispi wajina mikuna, llachtapito wajina mikuna. Entonces, mana comparas un mancho, mani es un mancho no ganchis pata, hasta un sumagnis. Mana, sapa lugar tien mikuna, sapa lugar tien taquicuna, sapa lugar tien tusuicuna. Lo importante no ganchis disfrutana, kawakuna, yachana, chayman yachakasun, imatach sumak ruanku, no ganchis ruasuma. Ari paikunasta, pero no ganchis si sumak chayri, copiasuma, Chaylani riman. Entonces, kaypi no ganchis disfrutana, imaynatach takikun, tusikun, chayman disfrutan no ganchis kusisqa kananchis chaqchirinanchis sumakta, ¿ya? Entonces, hankunan dar like, dislike, imatach nimunankichis chayta qalqanimunkichisman, chanta noqa ñawirisaq, chanta qalqamullasaykichista, ¿ya? Entonces, video pitunkusu, gente, lo que he dicho, dar like, dislike y lo que ya saben, ¿no? Me parece que mi Instagram, el link que he dejado está mal. Voy a corregirlo para aquellos que quieran ir a seguirme en Instagram, les agradecería, ¿ya? Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Señoras, señores, niños, todos los que ven. Hasta el próximo vídeo.